Los ciudadanos en España y en gran parte de Europa continental no han conocido la democracia en su vida. Lo que sí que se han pasado durante décadas y desde la Revolución Francesa en toda Europa pegándose es por el concepto social de la democracia. La socialdemocracia. Llevo, 14 años en edad de voto. Nunca me he sentido representado por ningún partido político. ¿Qué hacemos? Bueno, es que la representación no es una cuestión voluntaria, es decir, no es un sentimiento, que eso es una de las grandes desgracias que se han extendido en España fruto del estado de partidos, porque para tú votar a un partido tienes que identificarte. La representación no va de identificación, no va de que yo me identifico con lo que alguien me dice, la representación es un mandato. ¿Cómo crees que va a cambiar un poco las reglas del juego en la política, las redes sociales? Bueno, ya están cambiando, no tienen nada que ver las redes sociales cuando yo empecé hace 4 años. Ahora, hay temas que no se pueden tocar. Yo hago un vídeo metiéndome con Israel y con lo que está haciendo en Palestina, que es una auténtica barbaridad. Es que claro, si dices esto ya eres de izquierdas, como todo lo que se presenta a un debate público, que se le suprime todas las capas realmente que integran el problema y se deja en algo superficial para que la gente se pegue. Pues ese vídeo sé que va a estar desmonetizado y que a partir de entonces va a tener como una especie de sanción, ¿no? Un shadow ban, etcétera, etcétera. Pues la clase política hace lo que le da la gana pensando en ellos y por lo tanto endeudan el país hasta las trancas, suben los impuestos, les da igual que se destruya empleo, les da igual la inflación. Alright, bienvenidos y bienvenidas un día más a Crudo por Venice. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que a todos nos ataña, que a todos nos afecta. Por un lado la política, por otro lado el presente y el futuro de España y países que se encuentran en situaciones similares. No te pierdas este episodio porque de una manera u otra te interesa y te afecta. Para hablar de todo esto tenemos a un experto, entre otras cosas, abogado, activista, creador de contenido. Tenemos con nosotros a Rubén Gisbert. ¿Cómo estás? Bueno, bien, gracias por la invitación. Al margen de la pequeña y breve presentación que he hecho, ¿quién es Rubén Gisbert, para quien no te conozca? Un humilde artesano del derecho. Abogado, ¿no? Sí. Y al final, ¿cómo unes todas estas facetas que he comentado, abogado, activista, creador de contenido, en tu día a día, en tu profesión? Bueno, por lo que explico muchas veces, por un sentimiento natural de buscar la libertad. De intentar responder a las preguntas de por qué ciertas cosas no funcionan en el entorno en el que uno vive. Y al final, pues cuando uno pasa como yo he pasado 13 años estudiando, formándote e intentando encontrar algunas respuestas, pues algunas se ha encontrado, intentas ponerlas en marcha, ponerlas en práctica y extenderlas, sobre todo a aquellas personas que también tengan esa inquietud, que tengan esa curiosidad y tengan esa pulsión por intentar que vivamos el día de mañana en un sitio mejor. Rubén, has comentado un término que me interesa mucho, ¿no? Que es la libertad. Yo creo, opinión personal, que cada vez vivimos en menos libertad, ¿no? Aunque parezca lo contrario. ¿Qué es para ti la libertad en relación a la situación actual? Bueno, el término libertad, igual que igualdad, igual que democracia, igual que aquellos que se utilizan de manera maniquea por nuestra clase política, bajo una premisa ideológica se manipulan, cada uno tiene una interpretación de lo que es la libertad, de lo que es la igualdad. Yo hago mucho hincapié y llevo 4 años en redes sociales intentando explicar lo que es la libertad política. Es decir, la política es la ciencia del poder, que es lo que uno puede o no puede hacer. Hasta dónde uno alcanza para cumplir su voluntad. Cuantos más medios tengas, cuanto más dinero tengas, cuanto en unas instituciones, en una empresa, etcétera, etcétera. Es un término que incluso filosóficamente en abstracto abarca incluso todos los organismos y es prácticamente la síntesis de la vida. Un árbol crece hasta donde el sol, el agua y la gravedad se lo permiten. Es decir, el poder es hasta donde uno llega, ¿no? Los seres humanos, como seres sociales, podemos y no podemos hacer ciertas cosas en virtud de cómo podemos ejercer esa capacidad de poder. De manera individual, el individuo carece de poder en sí mismo más allá de lo que pueda, digamos, articular en función de sus circunstancias económicas, personales, familiares, sociales. Socialmente, la sociedad, la comunidad, en este caso, pues las naciones, que es lo que definen los grupos poblacionales de manera muy diferenciada y tienen personalidad jurídica totalmente independiente en principio, a través de los estados y de los gobiernos, pueden ejercer una libertad. ¿Cuál? La de establecer las reglas de convivencia. Es decir, como los seres humanos vivimos en sociedad, los seres humanos tenemos que definir qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer.
Porque tú puedes Claro. llevar a cabo tus actos siempre y cuando no entres en interferencia con ciertos límites. Ujú. Todos los derechos, el ejercicio de todo derecho tiene una limitación que es otro derecho. ¿Cómo se articulan esos derechos? ¿Cómo se positivizan? ¿Cómo llegan a un código? ¿Cómo llegan a una ley? ¿Cómo estas leyes hacen que el día de mañana se te pueda embargar un bien, si pierdes un procedimiento, si se te pone una multa, o que la policía considere que has cometido un delito? Todo eso, todo ese compendio normativo, depende de cómo se positivizan esas reglas. Bien. En la sociedad en la que vivimos no existe libertad política del colectivo, de la nación. No hay libertad política. ¿Por qué? Porque no hay ningún mecanismo, ningún medio, ningún conducto para que los ciudadanos en este país positivicen o hagan que la legislación, aquellas normas por las cuales se obliga, el cumplimiento, las reglas sociales, emanen de lo que ellos necesitan o de lo que ellos quieren. Solamente depende de partidos políticos que a voluntad son los que hacen lo que consideran, y es más, los que les dicen a la sociedad, no, voy a hacer esto por tu bien. Porque España es machista, porque España es fascista, porque España es roja, porque vamos a Venezuela, porque el sanchismo, porque esto, lo otro, la inmigración, la islamización, etcétera, etcétera. La madre del cordero, en cuanto a la libertad, es que no existe en España y en muchos países del mundo ningún mecanismo ni para positivar, ni para que exista, para que todo el mundo entienda, leyes, reglas que directamente son lo que los ciudadanos necesitamos, queremos, y tampoco existe control de aquellos que tienen que ejecutar y tienen que aplicar la legislación, incluso con el monopolio legal de la violencia, que es la policía. ¿Crees que uno de los mayores problemas que al final desemboca en todo lo que estás comentando es la partitocracia que hay en España? Que al final el poder se lo pasan de unos a otros, pero realmente está en el mismo sitio porque están como unidos, por así decirlo. A ver, la partitocracia, que ahora por suerte y por desgracia está muy de moda, fue la primera explicación, la primera respuesta de lo que te he comentado antes que yo encontré a por qué pasan ciertas cosas en nuestro país. Bien. La partitocracia, que es un término vulgar, realmente el término técnico es estado de partidos, que fue definido por el presidente del Tribunal Constitucional de Bonn, Gerard Leichthof, y encuentra también sus fundamentos en Robert Michels, en Gaetano Mosca, Wilfredo Pareto, y en el siglo XIX, sobre todo cuando los ingleses conciben, gracias a el inventor del sello postal en Reino Unido, Thomas Wright Hill, un sistema para mantener controladas las colonias, en este caso Australia. Su hijo Rowland Hill, con el apoyo de Stuart Mill, fue el que desarrolló con el voto único transferencial, que posteriormente desarrolló o se aplicó en el conjunto de Europa el sistema proporcional. Bien, ¿esto por qué lo digo? Porque la partitocracia no es, como Pablo Iglesias, por ejemplo, hablaba de casta, ni es una catalogación de la clase política. Es decir, no es las personas que están ejerciendo, no es Pedro Sánchez y tal la partitocracia. La partitocracia es un sistema. Lo digo porque he dicho que por suerte hemos conseguido, algunos con mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho sacrificio, que la gente empieza a entender y a escuchar lo que es el término partitocracia, pero otros también lo utilizan, porque empieza a resonar, y lo manipulan y lo tergiversan. No. La partitocracia no es los partidos políticos. La partitocracia es el sistema en el cual se articula la política, en el cual los jefes de los partidos son los que tienen el poder institucional. Todos, desde Pedro Sánchez, que ahora le toca estar en el gobierno porque tiene por pacto con otros partidos o por mayoría absoluta, como ha pasado en el pasado, todo el poder de las instituciones, todo el poder, pero también en ese reparto están todos los otros jefes de partidos que viven precisamente de ese sistema. Esto es muy, muy importante porque la partitocracia, repito, el estado de partidos, es una forma de gobierno en el estado en el que vivimos, que es una monarquía, en el que la clase política es una pequeña camarilla, una oligarquía que se reduce en el que manda en cada partido, que son realmente quienes tienen todo el poder para lo que he dicho antes. Total. Para lo que los ciudadanos no tienen, que es la libertad política colectiva. Ellos son los que tienen la facultad para dirimir cuándo es algo constitucional, o acceso, por lo tanto, a ese procedimiento, cuándo se positiviza una ley en clave nacional, autonómica o municipal, hasta dónde afecta, cómo se aplica, si tiene retroactividad o no tiene retroactividad. Como tienen el control de todo, ese es la piedra de toque. Y eso hay que buscarlo no en los partidos concretos de ciertas siglas. Eso está enmarcado en una constitución mal llamada constitución, que es la de 1978, que es la que estructura en España
un sistema partitocrático. ¿Para qué? Para que el control del país lo tengan 4 o 5 personas muy fáciles de corromper. No un pueblo, como algunos queremos, Total. que pueda en España designar candidatos, elegir representantes directamente en un Congreso de los Diputados que sean totalmente independientes de cualquier partido y que mantengan, por lo tanto, un vínculo con el votante, no con el jefe del partido que les mete en una lista o les puede quitar. Claro. Y en consecuencia, vigilen, controlen al jefe del partido X, el que sea, cuando le toque estar en el Ejecutivo. Eso se llama separación de poderes. No la hay en España. Claro. Por lo tanto, sin esos requisitos, que es la representación y separación de poderes, cuando se define, se estudia en ciencia política y en ciencia constitucional lo que hay en España, es un estado de partidos. Es una monarquía de partidos. A raíz de lo que acabas de comentar, me surgen 2 preguntas importantes o principales, ¿no? La primera sería, ¿tú crees que los ciudadanos españoles realmente entienden la democracia, entre comillas, que tenemos, o están totalmente engañados por el sistema? No. Los ciudadanos en España y en gran parte de Europa continental no han conocido la democracia en su vida. Los más cerca que han estado, los únicos que la han conocido sería la antigua Grecia, la de Pericles, a través de la democracia directa, y en la era moderna, pues lo más parecido en Europa continental es Francia, después del golpe y de la reforma de Gaulle del 58, que tenía autoridad porque era una pieza clave durante la Segunda Guerra Mundial contra el totalitarismo como para hacer esa reforma. En el resto de países no, se han hecho más reformas, más o menos, como por ejemplo en Italia, la reforma de Renzi en el año 2015, etcétera, etcétera, o en Italia, o en Alemania, que hay un sistema mixto, pero no tienen en absoluto un sistema, una forma de gobierno, que es la clave, una forma de gobierno, claro. A eso le llamamos democracia formal. En cambio, lo que sí que se han pasado durante décadas y desde la Revolución Francesa en toda Europa pegándose es por el concepto social de la democracia. Sí. La socialdemocracia. Que eso sí, eso todo el mundo habla de ello y sabe lo que es. Es una idea, una aspiración tendente a la igualdad de los individuos, a la igualdad de derechos, a la igualdad de oportunidades, a la igualdad material, que es una entelequia, es una quimera. La igualdad solamente se puede producir ante la muerte, entre todos los seres humanos. No hay ningún otro tipo de igualdad. Pero la democracia como forma de gobierno, que es elegir a tus representantes, hacer a través de ellos tus leyes y controlar, limitar el poder político, eso no existe, salvo, como digo, no totalmente, pero casi en Francia, en ningún país de Europa, y en España no lo hemos conocido nunca, por supuesto. La segunda cuestión que me surgía de lo que has comentado antes es, bueno, en mi caso, que seguro que mucha gente que nos escucha está en el mismo. Yo tengo 32 años, voy a cumplirlos ahora. Llevo, pues eso, 14 años en edad de voto, de votar. Nunca me he sentido representado por ningún partido político. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago yo? ¿Qué hace la gente que piensa o que siente como yo? Bueno, es que la representación no es una cuestión voluntaria, es decir, no es un sentimiento, que eso es una de las grandes desgracias que se han extendido en España fruto del estado de partidos, porque para tú votar a un partido tienes que identificarte. La representación no va de identificación, no va de que yo me identifico con lo que alguien me dice, la representación es un mandato. Como cuando tú le firmas un papel a alguien para que actúe en tu nombre ante la administración o en una entidad privada o en una entidad social, en una sociedad, cuando hay un voto y tú tienes la delegación de voto para actuar en nombre de otra persona, pero de manera tasada y con un mandato. Eso es la representación. Cuando se sustituye el componente representativo, que es, pues como no se pueden reunir 45 millones de personas en España, por grupos poblacionales de unos 100.000 habitantes, cada grupo, cada distrito, elige un representante, ¿no? Bien, ese representante no actúa por motivos ideológicos, no actúa porque, como es muy feminista, ese distrito quiere feminismo, sino que actúa como canal, como vehículo institucional para llevar a una asamblea general donde se dirimen y donde se hablan y donde se cuestionan sobre todo el dinero, cómo se administran los impuestos, hacia dónde se dedica, lo que necesita ese distrito, sea una carretera, sea un hospital, sea lo que se necesite. Y después hay grandes cuestiones, grandes leyes que pueden afectar o menos, que dependerá de lo que quiera ese distrito. Cuando eso se suprime, se quita por la identificación en la cual tú votas a los rojos, a los azules, a los verdes o a los amarillos, porque te dicen, ¿no?, que tienes que votarles a ellos porque ellos son los socialistas, los que trabajan por el pueblo, los otros son los que defienden la propiedad privada, los otros tal. Luego lees el BOE, 45 años, y llegan haciendo exactamente lo mismo. Eso es.
pues entonces es cuando pasan cosas como la que tú dices, no me siento representado, no, es que no te puedes sentir representado porque no hay representación. Ahora bien, yo lo que se le recomendaría a cualquier persona en este sistema es que si realmente considera que esto es una mentira, es una falacia, no hay que participar de ello, que no lo haga, que no participe, pero a condición de que se movilice. Claro. Es decir, no vale quedarte en tu casa y pasar de todo, no. Yo llevo durante 3 años de mi vida creando, formando, llevando a cabo, y recientemente, muy a pesar, lo he tenido que dejar, una asociación civil que no percibe ni un solo euro del Estado, que esa es la clave, que las asociaciones políticas no toquen, no se nutran del Estado, ni un solo euro, y persigue la lucha civil en esa línea. No participar, la desobediencia, para que cuando tenga un volumen muy grande, deje inoperante el sistema. Eso tiene que seguir como la número 1, la principal línea de acción. Luego, yo he querido poner en marcha algo que no ha existido nunca en la historia de España, que es que un partido civil. En la historia de España reciente, de la partidocracia. Antes sí, antes de Franco sí que han existido, por supuesto. Entonces, una cosa que quería poner en marcha ahora, que es la única vía que yo siempre he dicho que apoyaría, en el sentido de que me parecería respetable. Es muy difícil, mucho más que la otra, aunque lo parezca, que es fundamentalmente un partido que no se nutra, no dependa del erario público. Porque para poder no ser un instrumento de aquello que pretendes destruir, tienes que estar totalmente al margen. No puedes depender de él. No puedes depender económicamente, pero no el candidato, no una persona, no. La estructura, el partido. Esa es la ley de hierro de Mitchell. ¿Cómo se puede, creo, llegar a romper en el momento en el que, aunque se diga, como se dice, no, es que estarás en desigualdad de condiciones? Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo, porque hoy tenemos una cosa fantástica como son las redes sociales, que nos permite llegar a millones de personas, y Robert Mitchell quizá estaba condicionado por entender que la prensa, la literatura, etcétera, era la única manera de poder extender un mensaje, como pasaba tradicionalmente. Creo que hoy en día se puede abrir ese camino, y yo por lo menos voy a hacer todo lo posible para que el día que fallezca no piense yo para mí mismo, hostia, podía haber hecho esto y no lo hice. Pues vamos a intentarlo. Has hablado de un tema también muy interesante, que son redes sociales, que hoy en día es como una vertical que está en cualquier cosa, ¿no? En cualquier tipo de negocio, en cualquier sitio están las redes sociales, ¿no? Hace un tiempo la política y las redes sociales estaban totalmente separadas. De hecho, los políticos o no tenían perfiles de redes o se los llevaba un no sé quién, que al final no eran ellos los que publicaban. Ahora esto está cambiando, ¿no? Y tú eres, por ejemplo, un ejemplo de eso, que es que al final tú tienes tu canal de YouTube, tú divulgas. Mucha gente que te lleve siguiendo tiempo puede parecer que incluso te conozca, ¿no? ¿Cómo crees que va a cambiar un poco las leyes del juego, las reglas del juego en la política, las redes sociales? Bueno, ya están cambiando. No tienen nada que ver las redes sociales cuando yo empecé hace 4 años, casi 4 años. Ahora, hay temas que no se pueden tocar. Yo hago un vídeo metiéndome con Israel y con lo que está haciendo en Palestina, que es una auténtica barbaridad. Es que claro, si dices esto ya eres de izquierdas, como todo lo que se presenta a un debate público, que se le suprime todas las capas realmente que integran el problema y se deja en algo superficial para que la gente se pegue, pues ese vídeo sé que va a estar desmonetizado y que a partir de entonces va a tener como una especie de sanción, ¿no? Un shadow ban, etcétera. Esto antes no pasaba tanto. Yo, sin embargo, debo decir que por ahora, la plataforma más lesiva con todas las palabras, con todas las letras, ha sido Meta, ¿no? Yo tenía una cuenta de Instagram de 160.000 seguidores, publiqué unos contenidos de Schmal, una ejecutiva de Pfizer, junto con mi viaje a la guerra de Ucrania, etcétera, y desapareció esa cuenta. Todavía estoy esperando que los señores de Meta me digan por qué y en atención a qué se suprimió. Lo que sucede es que ahora estamos dando un paso mucho más peligroso, que la gente, desde luego, como siempre, pues no llega a ver y calibrar la magnitud, que es que el Estado directamente, a partir de ahora, quiere calificar a aquellas personas que tienen trascendencia pública, que tienen relevancia en las redes sociales, como una televisión, como un medio autónomo. Sí. Y esto es gravísimo, porque tú puedes regular, podríamos estar más o menos de acuerdo, a aquel que tiene la facultad plena para decidir qué contenido ofrece, de qué manera. Es decir, yo tengo una página web, tengo mi propio YouTube, Gisbertube, y yo ahí decido lo que subo, cómo lo subo, no hay ningún condicionante, etcétera. Vale,
Pero en los usuarios de las redes sociales, lo que sucede es que tienen un gran alcance porque son grandes corporaciones mercantiles en las que hay millones de usuarios que llegan a mucha gente precisamente por esas plataformas, pero no tienen autonomía sobre su contenido. Claro que no. De repente YouTube te quita un vídeo o te lo desmonetiza o no. Sí. Entonces el gobierno ha dicho, me da igual. Esto no puede ser, se me está escapando de control. Claro. Y en España y en algunos países de Europa se quiere aplicar a través de una nueva legislación total y absolutamente extensiva esa calificación. Eso es una barbaridad, porque eso implica que a partir de ahora el gobierno, y de hecho ya se ha puesto en práctica, se ha puesto en marcha, y los más grandes lo han aceptado, porque ellos al final no hablan de cuestiones controvertidas, ¿no? Los más grandes que juegan a videojuegos y prueban comida y estas cosas, eso no supone una afrenta o un problema para el poder. Es entretenimiento al final y ya está. Entonces ellos han pasado por el... Han aceptado esta calificación porque les han dicho, bueno, con que me identifiques la publicidad y tal y no digas palabrotas. Exacto, y seamos, bueno, ni siquiera eso, con que se mantenga un poco más la competencia de los anunciantes con la televisión tradicional, que se me está yendo a la tele y eso no puede ser, no va a haber ningún problema. Ahora vendrá el segundo baremo, se modificará el reglamento, ya se nos afectará a aquellos que sí que hablamos de temas que molestan al poder. Y veremos lo que pasa. Pues sí que empezarán a llegar avisos primero avisos, para que tú ya te modules, autocensura. Y luego ya, al que no se module, censura, calificaciones directas de desinformación, de mensaje de odio, con una multa. Y con los medios de comunicación diciendo, mira lo que ha dicho este youtuber, mira lo que ha dicho tal. La gente encima aplaudirá que te metan una multa. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Por eso también... creo que ha llegado el momento de hacer todo lo posible para intentar cambiar la situación política en nuestro país. Por eso hablábamos antes del término libertad y en mi opinión, porque cada vez somos menos libres, ¿no? Acabas de poner un ejemplo que es eso, que ya no vas a poder ni expresarte libremente en las redes sociales como tengas un mínimo de alcance, porque enseguida te van a capar. Acabas de hablar de revolucionar un poquito las cosas, ¿no? Y de moverse. Hay un partido, vamos a definirlo así, que ha nacido hace poco, que es precisamente se acabó la fiesta de Albise. No es un partido, es una agrupación de electores por ahora. Sí, comentaba que se iba a presentar creo que las generales, también decía, y dejaría de ser eurodiputado. Bueno, en fin, algo comentó hace poco. No, a día de hoy todavía no es un partido. ¿Qué opinión te merece todo esto? Tema de Albise, su agrupación, etcétera. ¿Es realmente una alternativa como él se vende o no? Bueno, yo eso no lo sé, eso lo sabrá Albise Pérez. Yo tenía pendiente una reunión con Albise Pérez que finalmente no se produjo y cuando realmente teníamos la capacidad para hacerla no quiso realizar esa reunión y eso me hace sospechar. Yo le sigo a Albise Pérez y le veo muy interesado en hacer un pacto, en presentarse como la alternativa movilizadora de una parte del descontento social de los abstencionistas hacia hacer una cuñita con el PP y con Vox para quitar a Pedro Sánchez y eso va a cambiarlo todo. Entonces, eso no me parece cambiar las cosas. Pero fuera de que eso me pueda parecer una artimaña más de ciertos sectores en los cuales Albise Pérez sí que se ha estado moviendo, desde UPyD, Ciudadanos, Vox, PP... y creo que se ha puesto en marcha esta artimaña para eso precisamente. Yo lo único que le diría a la audiencia, y no voy a entrar en otras cuestiones porque no creo que valga la pena, quiero decir, de cosas que he dicho de mí o que haya podido hacer. Podríamos enredarnos ahí. Sí, pero lo realmente fundamental es cuál es el objetivo que una persona propone y cómo pretende llegar a ello. Eso es lo que toda persona, yo siempre le digo desde que hice mi primer vídeo, que es lo que tiene que fijarse. No en las palabras, en las acciones. Los elementos, en política, igual que en ciencia, se definen por sus actividades, por su comportamiento. Es decir, cuando uno quiere proponer un cambio, tiene que explicar muy, muy bien qué cambio quiero hacer. Sobre todo si estamos hablando de cosas tan serias, tan trascendentales, como cambiar un sistema político de un país como España con 45 millones de habitantes. Y tiene que apuntar muy bien a las raíces del problema. No me vale cuestiones genéricas o una indignación por personas o por partidos o por siglas. No. Miren, el problema está perfectamente identificado técnicamente aquí. Y hay que cambiar esto y esto. Eso no lo he visto todavía en Albise Pérez. Lo espero. Yo sí que he dicho que en el momento en el que se acabó la fiesta, o bueno, no sé si supongo que el partido lo hará con el mismo nombre. Si se comprometen a ser un partido que no toque dinero del Estado. El partido, no él, que él no lo dona, lo sortea, que es diferente. No toque dinero del Estado, el partido, repito.
un compromiso de no articular ningún gobierno que no esté condicionado a la reforma de la Constitución en los puntos clave, como es el sistema proporcional, la independencia judicial y la separación de los poderes del Estado, yo apoyaré a Luis Pérez. Lo he dicho públicamente. Pero sé, o sospecho, y ojalá me equivoque, porque entonces va a ser más difícil perseguir el objetivo que yo persigo, que eso no va a pasar. En ese punto, bueno, quizás pueda ayudar yo desde mi humilde posición a esa conversación que tenéis pendiente que has comentado, porque Alvise hablé con él, de hecho dijo que iba a venir a este podcast, luego con el tema de ser eurodiputado tengo una agenda muy loca y todavía no hemos terminado de cuadrar, pero tú tendrías esa conversación que tienes pendiente con Alvise en este podcast, por ejemplo. En cualquier sitio, sí, pero si él ya lo sabe, si el que no quiere ser. Si además se queja de que no le llaman, de que todos los medios le difaman y tal. A mí pocos vídeos, que los únicos vídeos de mi canal en los que aparece él es respondiendo a algo que él previamente ha hecho, que no es precisamente muy honorable en el caso hacia mí. En cambio, le he ofrecido mi canal, un debate, una charla, porque yo no necesito más que 5 minutos para saber realmente lo que pretende una persona. Pero no quiere, entonces vuelvo a lanzar la invitación y si tú estás dispuesto, yo claro, encantado, aquí o donde sea. Pues Alvise, además de ya estar invitado al podcast, además estás invitado a uno con Rubén Gisbert para que tengáis esa conversación pendiente. Yo moderaré lo que pueda y lo que me dejen, pero estás más que invitado. Vale, Rubén, teniendo un poco en cuenta todo lo que hemos hablado de cómo está España y ahora hablaremos un poco hacia dónde vamos, cómo esto sigue así, sé que es una pregunta difícil, pero bueno, la gente normalmente quiere respuestas a preguntas difíciles, ¿vale? Entonces por eso te la planteo. Dime qué 5 cambios consideras los más importantes que habría que acometer cuanto antes para que España deje de ir hacia donde va, que no es a muy buen lugar. Bueno, el primero es una reducción del gasto. Brutal. Eso es lo primero que hay que hacer. Como cuando yo entro a trabajar o a asesorar una empresa privada, lo primero que veo es lo que no funciona. Y en este caso en España está claro que hay una consecuencia con una causa, que es lo que no funciona. La causa la conocemos, la explico yo todos los días en mi canal, que es que al no haber representación ni haber separación de poderes, la clase política hace lo que le da la gana pensando en ellos y por lo tanto endeudan el país hasta las trancas, suben los impuestos, les da igual que se destruya empleo, les da igual la inflación y eso tenía unas consecuencias. Entonces, primero y fundamental, hay que ver qué parte del Estado se ha multiplicado, como de los años 80 que teníamos apenas 300 empresas públicas, hoy tenemos más de 3.000, hay que ver todo eso que se ha multiplicado, hay un despilfarro de 200.000 millones en las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos con duplicidades administrativas. Todo eso hay que presentar un plan por especialistas, con personas con las que yo estoy en contacto y con las que hacemos, por ejemplo, el grupo de profesores y economistas independientes que presentó un informe al Instituto de Kiel en Alemania, uno de los más prestigiosos del mundo, diciéndole, oigan, están dándole dinero a un país que tiene un 4% de déficit estructural, que tiene estos problemas de gasto, que esto no se va a solucionar dándoles más subvenciones, más tal, y no les han dicho que esté mal. Entonces, el primero, hay que acomodar el Estado a una estructura que se basa en la eficiencia y en la eficacia. Perdona que te interrumpa, sí. Pero es que acabas de hablar de Alemania y tenemos el doble de funcionarios que Alemania. A ver cómo se come eso, ¿no? También. Sí, pero como repito, lo importante no es que haya muchos o pocos funcionarios, lo importante es si cumplen su función, si son realmente funcionariales y sobre todo el tema de los empleados públicos, no solamente los funcionarios. Pero primero, como digo, hay que modificar las estructuras del Estado buscando la eficacia y la eficiencia. Segundo, para garantizar esto es clave y fundamental que el único órgano que se ha inventado para controlar la eficacia y la eficiencia del Estado opere, que es el Parlamento. Los parlamentos en España no operan, no funcionan. ¿Por qué? Porque las mayorías las controlan los partidos políticos que son los que después hacen gobierno. Por lo tanto, por eso es capital la representación. Por eso es fundamental quitarle a los jefes de los partidos la facultad para nombrar ellos por listas a los miembros de los congresos, de los diputados y de las asambleas. Eso hay que suprimirlo, ese es el punto fundamental número 2. Tercero, independencia judicial. Hay que crear un verdadero Consejo de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, que es un nombre muy bonito y muy remombante, pero ni es consejo, ni es general, ni es poder, ni es judicial. Un Consejo de Justicia independiente, integrado por quienes deben mandar de verdad en el Poder Judicial, que sean nombrados no por los jueces, por todos los operadores jurídicos, en igualdad de condiciones, para evitar el corporativismo. Magistrados, jueces,
abogados, procuradores, médicos forenses, con presupuesto propio y policía judicial propia independiente del Ministerio del Interior. Así ya te digo yo que no hay ni un solo caso de corrupción en España. Ni uno. Y el que haya, sea quien sea y de la instancia que esté, al trullo. No hace falta grandes cárceles, no. Hace falta modificar las instituciones en lo fundamental. Y cuarto, o sea, es el tercero, perdón. Sí. Cuarto y fundamental, la separación de los poderes del Estado. Hay que nombrar directamente por una parte al Ejecutivo, por otra al Legislativo. Y si me permites un quinto, me has dicho 5, Sí, ¿no? eso es. Pues perfecto, mira. Un quinto, pero esto ya sería una vez todo lo anterior. Una revisión de materia presupuestaria para garantizar nuestra defensa de manera autónoma y sobre todo una revisión de los tratados internacionales que tenemos con ciertos países en clave de todo, en clave de defensa, en clave política, en clave mercantil. Cuando hablo de clave económica, hablo de la Unión Europea. Cuando hablo de defensa, hablo de la OTAN y de Estados Unidos. Cuando hablo de energía, también. Todo eso como última parte. Y con eso España sería uno de los mejores países y el más libre del mundo, por encima de Estados Unidos. Has hablado de corrupción, que creo que es una de las cosas a nivel de política que más minan la confianza al final de los ciudadanos, pero es que hay otra que además, a mi juicio, no entiendo cómo puede ser así, que es el tema del programa electoral. Es decir, de que tú te presentas con un programa electoral y que luego da igual si lo cumples, si no, si haces lo contrario, cómo eso puede pasar, minando también la confianza de los ciudadanos, cómo no está penado o perseguido, o sea, cómo puede ser así. ¿Por qué tú no...? Bueno, hay mucha gente que aún así le da igual, pero en tu caso, ¿tú has vivido de alquiler alguna vez en tu vida? Actualmente. Actualmente, vale. ¿Por qué tú tienes bastante cuidado con la casa que tú tienes en alquiler? Pues mira, primero por moral y por lo que me han enseñado en mi casa, que tus cosas tienes que cuidarlas y si son de otros tienes que cuidarlas más. Vale. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, por un componente legal de que yo al final tengo un contrato firmado, un compromiso, una fianza. Muy bien. Ah, ya le has dado la clave. Muy bien. Lo primero es fantástico, muy bien, y todos los políticos entran a la política y entran con este discurso de sí, yo, tal, no cuantos. Lo segundo es la fianza. No hay ninguna facultad, ningún mecanismo para que los diputados, que son quienes hacen las leyes, estén obligados a cumplir con ningún programa. No hay ninguna fianza, no hay ningún castigo, ninguna caución, no hay nada. Eso puede cambiar muy fácilmente con un sistema representativo en el cual el distrito nombra al diputado. El diputado representa la zona del Cantábrico, por ejemplo, y tiene que defender allí la pesca de sarda. Pues, frente a Dinamarca, frente a tal, que les dejan pescar con redes de arrastre y aquí no. Muy bien. Ese diputado, imagínate que de repente vota una ley en contra de la pesca. Ese tío no dura ni 5 minutos en el escaño. Ese es el tema. Porque coge el distrito, se reúne, la gente mayoritariamente que tiene ese interés allí, va a la oficina y le destituye. Incluso que se investigue a ver por qué ha hecho esto, sus cuentas, tal, no sé cuántos. Si eso es muy sencillo. Es sencillo desde el punto de vista de articular eso. Lo difícil es luchar contra todo el entramado de poder del estado de partidos que no quiere cambiar nada de eso porque tú tienes 350 tíos en el Congreso de los Diputados que viven muy bien de apretar un botón obedeciendo órdenes. Y eso lo ve todo el mundo en el Congreso, que es un dedo, 2 o 3. Sí, no o abstención. Esa es la facultad, de, como he dicho antes, de que el Parlamento no opera. Claro. Al final la política en España es un lobby que legisla a su favor y no va a cambiar, al menos con el sistema actual, por eso, porque cualquiera que lo intente se le tumba y punto, ¿no? Entonces, ese es el motivo principal por el que tú has dicho que la política o la situación actual solo se puede cambiar desde dentro y sin depender. No he dicho eso, he dicho que se puede cambiar fundamentalmente desde fuera. La única manera que se puede cambiar desde dentro es no tocando dinero público, Eso he es. dicho. O sea, el único camino que existe o que puede llegar, que yo soy escéptico, incluso aunque lo estoy poniendo en marcha, de que dentro se pueda cambiar algo desde dentro, el único camino es que el partido, la estructura, sea civil, es decir, que se sostenga por la cuota de los militantes exclusivamente, ni bancos, ni donaciones de multimillonarios, ni, desde luego fundamental, ni el euro 80 o el euro 0,08 en el caso de los europeas que dan por cada voto, ni los 25.000 por cada escaño, no. Y más subvenciones, ya no te hablo de fundaciones, de empresas, de chiringuitos que han montado al final todos los partidos porque entonces estoy en desigualdad de condiciones. Esa es la idea de las oligarquías. Eso es justo lo que te iba a decir, desde dentro, pero sin depender de ese dinero público. Nada, ni un solo euro. En tu opinión, Rubén, ¿cuáles son otros países de los cuales España debería seguir el ejemplo, si es que los hay?
¿Dónde tendríamos un espejo en el que mirarnos si que realmente queremos progresar y mejorar como país? Bueno, yo creo que es un gran problema eso de los espejos. Yo no tengo ningún espejo en el que mirarme más allá de mi propia conciencia y mis convicciones. Obviamente eso no significa que no haya bebido, que no haya aprendido de la historia, del estudio. Yo nunca he sido ni he pretendido ser un erudito. A mí lo que más me gusta, como me has dicho antes, que me has visto alguna vez, es estar por el monte y hacer esas cosas. Pero si quiero ofrecer cosas tan serias y tan de la cual dependen tantas personas en este país, como es una modificación estructural del Estado y de los sistemas de poder para buscar que sea más eficaz, más eficiente y sobre todo esté destinado a tener un porvenir, unas garantías a largo plazo para el conjunto de los ciudadanos, tienes que saber, tienes que estudiar, tienes que formarte y tienes que conocer. Fundamentalmente, no creo que haya que buscar un espejo, no creo que haya que buscar algo a imitar. Hay que conocer lo que uno quiere hacer y perseguirlo. Precisamente creo que uno de los grandes males que tenemos en este país es: no, pero en el resto de Europa, no, es que como dice Europa, no, es que tal. No, por Dios, yo cuando veo al presidente o veo a la gente criticando a un político porque es que no sabe hablar inglés, pero bueno, ese pensamiento tan provinciano y tan de súbdito ante algo que no tiene nada que ver con el ejercicio del poder, es más, ¿usted cree que Putin no sabe hablar alemán o no sabe hablar inglés? ¿O Xi Jinping? ¿O el primer ministro de Japón? Nunca les oirá a usted hablar en inglés. ¿Por qué? Porque ellos defienden una cultura que es de la cual emana precisamente su posición. Ellos son garantes como altos ejecutivos, como alto cargo ejecutivo de un país, precisamente defendiendo su cultura, su posición en el mundo, y no hay que ir a ningún sitio a hablar en inglés, que no hay traductores hoy en día. No hay que mirar como hacemos siempre en España fuera. Eso es un complejo de inferioridad que tenemos precisamente heredado de haber estado muchos años con el franquismo, y cuando salían del franquismo, aquellos que decían combatirlo pero aprovechaban sus estructuras, Felipe González, Carrillo, Fraga y compañía, decían, no, bueno, esto hay que hacerlo porque miran en Europa, ¿no? Es que en el resto de Europa yo no tengo que mirarme en otros países, porque en otros países hay cosas iguales o peores que aquí. Yo sé muy bien lo que quiero, estoy convencido de ello, lo puedo defender, lo puedo argumentar, estoy dispuesto a debatirlo, pero me muevo por convicciones, no me muevo porque quiero lo que tiene otro. Has hablado de reforma estructural, has hablado de tema económico, y aquí ya me meto en opinión personal. Creo que al final lo que mueve un país, lo mueven varias cosas, ¿no? Pero una de las cosas más importantes es el emprendimiento, es decir, el tejido productivo, lo que crea empleo, las pymes, autónomos, todo esto, ¿no? Entonces, cuando veo que grandes fortunas, o no grandes fortunas, sino gente que está creciendo, se va de aquí, porque claro, pagan prácticamente la mitad de lo que ganan al año a Hacienda. Evidentemente se les criminaliza mucho en los medios de comunicación porque interesa hacerlo, ¿no? ¿Tú qué opinas, primero, de si hace falta una reforma a nivel impositiva, es decir, transformar cómo se aplican los impuestos en la sociedad, y segundo, de esas personas que deciden por su futuro irse de aquí? Bueno, es que eso llega automáticamente con lo que he planteado antes. Con esos 5 cambios empieza a no necesitarse todo ese yugo y asfixia económico que hay para mantener un estado en el cual, de media, en el sector público, un trabajador, un puesto, mejor dicho, no solamente un trabajador, cobra de media mínimo el doble que en el sector privado. Eso no puede ser. Es contraproducente, de hecho. Es contraproducente. Entonces, sobre todo, luego cosas que yo no entiendo. Por ejemplo, que se le den las mayores subvenciones en cultura, en el cine, a aquellos que ya están en la élite. Al señor Almodóvar, Trueba, Deseo, a estas... yo no tengo nada en contra, me parecen grandes artistas, seguro que sí, pero si tú ya estás posicionado en el mercado y ya tienes... Esto es como darle, no sé, la muleta... A Mancio Ortega. Claro, darle una subvención a Mancio Ortega, exactamente, tal cual. Creo que precisamente los esfuerzos, si los tiene que haber y nos los podemos permitir, que eso es lo importante, primero si nos podemos permitir y si los tiene que haber, tienen que ir dirigidos precisamente a aquellos que lo necesitan y sobre todo a aquellos que te demuestran que utilizan eso como una muleta para aprender a andar, no que se anquilosan en una posición de usted deme porque yo soy muy chupi guay y a mí me tienen ustedes que dar y lo mío no es rentable porque es arte. Bueno, pues hay que buscar el equilibrio. O es que Hollywood no es arte, lo que hacen en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Pues he puesto de ejemplo esta industria, pero hay muchísimos casos. Y creo que eso viene solo en el momento en el que tú empiezas a hacer que el Estado sea más eficaz, sea más eficiente y sobre todo el gasto público esté acomodado a aquello que realmente se necesita.
¿Y qué opinas de entonces de las personas que ahora mismo deciden marcharse de España por el tema de los impuestos? Pues lo entiendo perfectamente y ojalá pues el día de mañana podamos articular todo esto para revertirlo, porque precisamente yo creo que cuando tú realmente no pretendes ante todo salvar un estado como este que está en cuidados intensivos y lo tienen ahí con adrenalina, le pinchan, tal, le ponen un respirador, tal, para mantenerlo en cuidados intensivos, venga, 30 millones de inmigrantes que 2050, venga, deuda, expuertas. No, cuando tú no necesitas nada de eso, realmente puedes permitirte llevar a cabo una política en la cual aquellas personas que te demuestran que tienen un valor para tu sociedad, coño, las incentivas. Claro. Esas personas son las que tienes que eximir de cierta carga tributaria, de cierta carga impositiva. Precisamente aquel que está empezando y que cosecha unos buenos resultados es a quien tiene que aplicársele, para mí, las mayores exenciones a nivel tributario, porque esa persona está aportando a la sociedad, no económicamente quizá, pero con mucho más valor, construyendo empresa, construyendo en otros aspectos, como puede ser culturalmente. O sea, está teniendo una devolución al conjunto de la sociedad a través de su proyecto, sí, ambicioso, pero que tiene después una extensión en el conjunto de toda la nación. Totalmente, al final creo que es como, no sé, absurdamente fácil manipular a ciertas personas porque es como la persona que se va por el tema de impuestos se le señala en vez de poner el foco en por qué se va y qué podemos hacer para que no se vaya. Claro, para eso hay que tener un nivel de cultura o de entendimiento quizás de ciertos aspectos económicos, sociales o políticos que a lo mejor mucha gente no tiene y por eso es tan fácilmente manipulable, ¿no? Ah, que el Rubius ha ido a Andorra. Bueno, pero es que, señor, a lo mejor es que el Rubius en lo que ha estado en España ha cotizado lo mismo que usted en 25 vidas. ¿Se ha planteado eso, por ejemplo? O sea, no lo sé. ¿Y por qué se va? Pero no, al final el foco es, no, es que se va. Entonces, al final creo que mientras, apoyando los 5 cambios que tú comentabas, personalmente pienso que mientras no se cambie eso, estrictamente se ataque al tejido productivo y realmente se fomente que aquí se emprenda, que aquí haya unicornios, que aquí haya pymes que puedan sobrevivir sin tanto. Sí, pero es que eso que tú estás diciendo es imposible sin lo que yo he establecido. Va de la mano todo al final, claro. No, porque vamos a ver, tú llegas al Estado y de repente tienes unos presupuestos de 400.000 millones. ¿Vale? Y entonces, si tú no empiezas a hacer que el Estado no necesite ese dinero, no puedes rebajar esas, o no puedes incluso quitar esas cosas, claro. Por ejemplo, yo me quedo sorprendido cuando se aplaude a la señora Ayuso, porque si Ayuso lo que está haciendo precisamente es subvencionar algunos impuestos, es decir, pasarlos directamente a las arcas del Estado, aumentar el grueso del problema que tenemos. Claro. No, tú lo que tienes que hacer en primer término es reducir el gasto, pero no troceando el país y vendiéndolo a potencias extranjeras, como está haciendo Milei. No, a través de una adecuación de las estructuras del Estado, en primer término. Rubén, llegamos un poquito a la fase final del podcast. Me gustaría que pudieses ayudar sobre todo a jóvenes, ¿no? Que a lo mejor están entre los, no sé, 16, 18 hasta los 30. Vamos a definir como juventud eso, aunque yo me salgo de ahí justo. Que ahora mismo es lo que te comentaba, ¿no? Están un poco en mi tesitura de, joder, no voto a nadie porque no quiero dar mi voto a nadie, no me siento representado, no sé qué hacer. ¿Qué consejos darías a estas personas que son jóvenes y son el futuro, al final, para realmente cambiar la situación e involucrarse en cierto modo en la política y no simplemente no votar? Bueno, yo que busquen tomar partido, tomar acción, ya sea, pero siempre en plataformas civiles, que no toquen ni un solo euro del Estado, ya sea la Junta Democrática o lo que lanzaremos dentro de un par de meses, si tienen esas dos vertientes. Pero fundamentalmente yo le diría a cualquier persona joven el consejo que a mí me ha servido y que me ha supuesto también durante mucho tiempo pues dudas, conflictos internos, que es que invierta en sí mismo. Uh-huh. Una persona joven tiene que invertir en sí mismo y tiene que dejar de estar obsesionado, sobre todo, primero, en el hedonismo. No hemos venido a pasárnoslo bien en la vida, hemos venido a realizarnos. Ese mensaje tiene que cambiar. Tú no has venido a pasarte la vida de festivales y de risas. Y con TikTok y Instagram. Y con TikTok, porque la vida no va de eso. La vida va de eso en el momento actual en el que estamos en una ola de decadencia que cuando empiece a bajar va a venir otra cosa. Y entonces va así, tú intenta... Dirá un somalí que ha venido a la vida a pasárselo bien, ¿no? Ese tío tiene que andar 50 kilómetros porque se muere de sed, ¿vale? La vida va de eso, va de fijarte objetivos y cumplirlos. Y eso te va a dar dos respuestas fundamentales que para mí son la clave de la vida, que es quién eres y qué quieres. Si tienes claros esos objetivos y logras realizarte, ahí la felicidad va a venir sola. El orgullo, el respeto por uno mismo, el sentimiento de esa autosatisfacción, eso es clave. Y para eso
No hay que caer en el hedonismo que se nos vende como que es el objetivo de la vida, falso, mentira, pero tampoco hay que establecerse en esa estandarización de respuestas constantes hacia afuera, como es, por ejemplo, cuando yo he pasado por 2 carreras y un máster. Bueno, he pasado por 3, pero he conseguido el título de 2. Ha sido uno de los peores de mayor sufrimiento de mi vida en algunos momentos muy duros. Muy duro. También es verdad porque mi familia es muy humilde y me tenía que pagar yo, tenía que trabajar al mismo tiempo que estudiaba, pero yo he pasado muchos días, muchas noches de mi vida, en vez de irme de fiesta, en vez de tal, estudiando, leyendo, reflexionando, intentando crear aquello que hoy, guste más, guste menos, soy. Y eso a mí mismo ya me hace verme ante la prueba de estos 13, 14 años que yo me he puesto, de llegar a un punto en el que tenga la capacidad de luchar por con unas herramientas que he adquirido, gracias a esfuerzo, trabajo, sacrificio. A mí nadie me pedía leer El espíritu de las leyes de Montesquieu. Nadie me pedía leer a Marsilio de Pablo, el defensor de la paz. Nadie me pedía estudiar todo eso que a mí hoy me sirve para entender ciertas cosas y poder ofrecer alternativas. Pero era clave para que yo pueda estar hoy donde estoy haciendo lo que hago. Entonces, lo que les diría a la gente, jóvenes, no os anquiloséis en el hedonismo, ni tampoco busquéis la aprobación de los demás. Buscad exprimiros al máximo en aquel objetivo que os tenéis que marcar. Invertid ahí. Aunque os veáis de repente decir, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Pero por qué estoy aquí solo? Tal. Invertid ahí. Cuando lleguéis a cierto momento de madurez, a partir de los 20 y tantos, los 30, y tengáis la facultad para poder accionar, marcaréis la diferencia. Que esa es la clave del futuro, marcar la diferencia. Yo le digo a mucha gente, oye, ante un podcast, yo conozco gente, por ejemplo, que cocina muy bien, o mi hermano, que es arquitecto, le he dicho muchas veces, tío, enseña esto que haces tú y lo haces tan bien, y joder, te contratan tanto y tal. Es que hay mucha gente ya que lo está haciendo, es que tal. Sí, hay mucha gente que lo está haciendo, pero aquellos que triunfan es porque marcan la diferencia. Porque tienen muy claro por qué hacen las cosas y ofrecen indirectamente al espectador, en el caso de la comunicación, pero en cualquier otro ámbito de la vida, trabajo para empresas privadas. Cuando alguien tiene claro un objetivo, se lo marca, se lo fija, busca esa realización y ha trabajado, más o menos, pero ha trabajado en ello, marca una diferencia fundamental que siempre, si no va a llegar al éxito más absoluto, va a llegar por lo menos a la autosatisfacción y a un punto de realización personal fantástico. Marcar la diferencia al final va de la mano con las rupturas de patrón, con la innovación, que es un poco lo que ahora mismo, por ejemplo, está causando desde hace unos añitos la inteligencia artificial, ¿no? Que en ciertos sectores está revolucionando todo. ¿Cómo crees que al final esta tecnología, la inteligencia artificial, puede contribuir a todo lo que llevamos hablando en el episodio de la reforma política, cambiar la situación actual de la sociedad? ¿Cómo crees que puede contribuir? Creo que desde el punto de vista tecnológico puede ofrecer cosas interesantes, como también la tecnología blockchain, puede ofrecer la monitorización y el control de ciertas partidas presupuestarias, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero en lo troncal de la política, igual que en muchos aspectos de la vida, no va a servir para nada. La gente está asustada con la IA, igual que con muchas cosas a lo largo de la historia, cuando salió en la tele iban a cerrar las bibliotecas y los circos, cuando salió la imprenta, ¿no? Los púlpitos. Entonces, yo creo que tenemos que tener muy claro, o algunos tenemos que divulgar, que efectivamente la IA va a ser una herramienta que va a hacer más eficiente ciertos procesos logísticos y sobre todo tecnológicos, pero hay ciertos aspectos que requieren forzosamente del humano, del sentir humano, de la percepción, de la conciencia humana, que no son matemáticas, sino que son ciencias sociales y que derivan directamente de un proceso de razonamiento deductivo, que eso no lo puede cambiar nunca una IA, por muy inteligente que sea. Pongo un ejemplo. En Estados Unidos se puso en marcha, lo pueden buscar, una plataforma de inteligencia artificial para llevar pleitos, demandas, a través de jurisprudencia, etcétera, etcétera. Súper técnico. Fue un desastre. Porque solamente el ser humano, la justicia es un componente moral. Claro. Si no se tiene el aspecto moral para ponderar, no hay justicia. Por lo tanto, las resoluciones que había y el enfoque de los casos, que siempre tiene que ser caso por caso, eran desastrosos. Y no es una cuestión de que no estuviera desarrollado, sino que el enfoque no estaba bien centrado, porque la justicia no son matemáticas, ni son física, ni es aritmética. Es otro tipo de proceso humano que no va a poder ser nunca suplantado.
sí, puede ayudarte a componer una demanda, a buscar jurisprudencia, Claro, es una etcétera, ayuda, etcétera. un complemento. Pero nunca te va a poder dar el enfoque. Una IA nunca va a poder impartir justicia. Que de eso van además las grandes películas que hemos visto como Minority Report, como Matrix, Sí. en la cual el pensamiento frío, calculador de la máquina acaba siendo injusto. Aunque desde el punto de vista más lógico es el más justo. A eso Total. me refiero. Espero haber dado una pincelada, Sí. pero no debemos temer a la IA. No debemos temer. En Europa, claro, antes de que llegue la IA ya está regulada, ya está Sí, sí. acotada y tal. De hecho, mira, Así justamente huyen todos, de Intel y todo, huyen de Europa. hace unos episodios atrás, en este mismo podcast, traje tanto a un doctor en inteligencia artificial que trabaja para Meta, justamente, Ujú. como a un matemático que está desarrollando un ordenador cuántico en una empresa también en Estados Unidos. Y ambos comentaban lo mismo, que al final, al estar bajo el paraguas de Europa, es muy complicado que España llegue de nuevo, por ejemplo, a ser una de las potencias mundiales, cuando aquí se regula y en otros países se potencia. Y se desregula, de hecho. Entonces ellos justo comentaban lo mismo, que al final en inteligencia artificial, por ejemplo, jamás vamos a poder ser un top cuando está Estados Unidos sin ningún tipo de restricción. Yo creo que el verdadero problema no es tanto la regulación, aunque yo creo que la regulación tiene que... A ver, la ley, el buen legislador, como por ejemplo el Código Civil que tenemos en España, que es una copia del napoleónico, se hace por un buen legislador cuando prevé la casuística. Tú lees el Código Civil y civil es cuando en el fondo ajeno tal no sé qué, o se meta una enjambre de abejas, tal no sé cuántos es menos. El problema que tenemos es que los legisladores están más imbuidos de una carcasa ideológica y de una perspectiva Claro. ideológica que no de aplicar de manera casuística y de, digamos, adelantarse a las posibles situaciones que se puedan dar. Y eso es desastroso, pero lo ha sido ahora, como cuando se inventó el derecho del cual emanan los sistemas técnicos, como el español, como el derecho romano. El problema no es solamente que tengamos mucha regulación, que la tenemos y es un problema. El problema es que se está regulando mal. Encima, claro. O sea, ya no es que se regule, sino que encima se regula mal, que para qué queremos más, ¿no? Rubén, antes de pasar a las 4 últimas preguntas del podcast, que son las mismas que le hacemos a todos los invitados, te prometo que son sencillas, me gustaría que nos dijeras el mensaje, el concepto que quieres que las personas que nos escuchen se queden. Lo más importante para ti. Pues que no podemos elegir los tiempos que nos ha tocado vivir. Independientemente de nuestros deseos, tenemos que tomar ciertas acciones y ciertas decisiones. Y si no las tomamos, el día de mañana veremos cosas... El día de mañana no, ya. En los días más venideros, más próximos, veremos cosas muy, muy, muy desagradables. Opino exactamente igual. Primera pregunta. Danos un consejo vital, aunque nos has dado ya algunos, pero uno más. Nunca tengas prisa en contestar. Vale. Piensa antes de hablar, ¿no? Sería un poco. No, nunca tengas prisa en contestar. Es decir, cuando contestamos, o cuando respondemos, o cuando accionamos, por reacción, nos dejamos llevar por un impulso, por una emoción. Vale. Nunca tienes que dejarte llevar por tus emociones a la hora, sobre todo, de responder, de accionar en cualquier aspecto de la vida. Nunca debes perder el control. Sería, digamos, la síntesis, por así decirlo. Perfecto. Segunda pregunta, en este caso un consejo profesional. Invierte en ti mismo. Formación, cultura, etcétera. Ahora la tercera pregunta, que no es la misma que la cuarta. Recomiéndanos a alguien que tú sigas, que te guste su trabajo y creas que nos puede enriquecer a todos. Puede ser cualquier tipo de profesional. Sí, Antonio García Trevijano Forte, que es el mejor jurista que tenía este país. Perfecto. Y ahora sí, la última pregunta. Aparte de una extensa trayectoria de lucha por la libertad y la democracia en España. Última pregunta, recomiéndanos a alguien que pueda venir a este podcast, que nos dé un buen episodio, pero que tú nos hagas de puente, nos conectes. Alberto Iturralde, de La Magia de la Bolsa, además de ser abogado y un excelente experto en geopolítica y en cuestiones económicas, es un excelente comunicador y estoy seguro que os va a aportar muchísimo. Pues Alberto, estás más que invitado. Rubén, ha sido un auténtico placer, muchísimas gracias y seguimos en contacto. El placer ha sido mío. Muchas gracias. Salud y libertad colectiva.